Bienvenidos, hermanos. Abran sus Biblias en el primer libro de Esdras, porque no hay segundo. Llegamos ya al capítulo 5. Terminó nuestro hermano Beto la semana pasada el capítulo 4 y vamos a estudiar el capítulo 5. Leamos este capítulo y al término de él les invito a que oremos. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tetnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tetnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntaron sus nombres para hacerles saber, para escribir los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbassar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dado la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Oremos.
Padre, una vez más pedimos la presencia de tu Espíritu en esta reunión. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu el que guíe este estudio, que las palabras que yo pueda pronunciar sean guiadas por tu Espíritu, Señor, y no solo vayan a la mente, al entendimiento de cada uno de nosotros, sino que penetre hasta lo más profundo y llegue a nuestro espíritu y podamos recibir la revelación de tu palabra para vivir conforme a ella y aplicar los principios que en ella encontramos para nuestras vidas, Señor. Queremos glorificarte a ti en cada cosa que hagamos. Por eso, Señor, queremos escudriñar tu palabra, porque en ella está la vida eterna. Gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora no traje a mi lectora. Capítulo 5 del libro de Esdras. Si pudiéramos poner un título, ¿qué título se les antojaría poner a este capítulo? ¿Qué título les gustaría? Alguien una vez me enseñó que para estudiar la Biblia, una porción de la Biblia, debemos de tener la idea central de lo que ese pasaje está diciendo, de acuerdo a su contexto también, para sacar una enseñanza central de eso y sobre eso desarrollar lo que se va a estudiar o se va a enseñar. Fíjense, el último versículo del capítulo 4 dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Se acuerdan que nuestro hermano Beto nos dijo que como que se abrió un paréntesis en el capítulo 4 a partir del versículo 6 hasta el 23? Y ese paréntesis habla de muchos años, de una cantidad de años que se dio, porque a partir del capítulo o del versículo 24 ya está hablando de otro rey que reinaba en Persia, que es Darío. Y empezamos el estudio de Esdras mencionando a un rey que les permitió regresar. ¿Qué rey fue el que les permitió regresar? Que ya lo leímos en este mismo capítulo también. Ciro. Ok. Y entonces en medio de eso hay otros reyes que gobernaron en el imperio persa. ¿Y alguien podría decirme más o menos cuántos años pasaron entre el versículo 24 del capítulo 4 al versículo 1 del capítulo 5? Acuérdense que es un estudio. Yo le titulé este estudio Reanudación de la obra de edificación del templo, porque se va a reanudar la reedificación. Dice el verso 24 del capítulo 4, dice que se suspendió la obra que estaban haciendo los que habían regresado en el primer retorno, que dijimos que eran alrededor de 50,000 gentes. Cesó la obra que habían iniciado. ¿Se acuerdan qué habían levantado? ¿Qué habían reedificado ya? El altar, que fue lo primero que hicieron, y empezaban a echar los cimientos del templo. Y empezaron en cada una de esas actividades a tener gozo, alegría y a hacer holocaustos a Dios. Pero llegaron los enemigos, que ya se estuvo viendo en las semanas pasadas, sobornaron a los gobernadores de ahí, y dijimos que esos enemigos eran los samaritanos, que querían
participar en la obra de reedificación, pero con mañas, porque en realidad temían que al regresar los judíos, los que pertenecían a las tribus de Judá y de Benjamín, y volverse a sentar ahí en Jerusalén, entonces era el territorio que ellos ocupaban, veían amenazada su seguridad. Y buscaron por todos los medios. Primero quisieron participar para detener la obra, no se les permitió. Después ya buscaron la forma sobornando a los consejeros para que detuvieran la obra, y la obra se detuvo. ¿Cuántos años se detuvo? 15. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 12. Dieron menos. ¿Alguien da más o alguien da menos? Bueno, en realidad no podemos fechar bien, pero los historiadores han sacado cuentas y dicen que fueron 16 años los que se suspendió la obra. Ahora imagínense, regresa todo un contingente de judíos y benjamitas a la reedificación de lo que era su centro de adoración, el templo. ¿Qué fue lo que sucedió en ellos para que dejaran de reedificar? Sí, ya estudiamos que hubo oposición, que hay enemigos, que provocaron en ellos temor. Pero ¿qué sucede ahora en un cristiano que deja de reedificar su propia casa, que deja de reedificar su vida, que está destruida, que está hecha añicos, y que de repente tú ves que llega a la iglesia y llega todo entusiasmado, se entrega al Señor, rinde su vida al Señor, lo recibe en su vida, y es un cristiano fervoroso y no falta ninguna reunión, y está ahí y dices, este va para pastor. Y después de un tiempo, unos meses o quizás unos años, esa persona empieza a menguar. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que más afecta a un creyente? ¿Qué es lo que más afectó a estos que estaban reedificando el templo de Dios? Algo de lo que tú y yo debemos de cuidarnos mucho, hermanos, es del desánimo. Si hay algo con lo que Satanás nos va a atacar, es desanimando nuestras vidas, hacer que perdamos el interés por las cosas de Dios, creer que no vale la pena a lo mejor lo que estamos haciendo. Pero el desánimo no es más que falta de fe, porque el desánimo nos lleva a la desesperanza. Y cuando perdemos la esperanza estamos perdiendo todo, porque implícita va a perder la fe. Y puede ser que volvamos a lo mismo de antes. Miren, no hay registro de qué pasó con Zorobabel. En este capítulo, si pusieron atención, leímos ahí en el versículo 14 que una vez que hacen la investigación de lo que había dicho el rey Ciro, si era cierto que había permitido reedificar el templo, hay un hombre que es gobernador en ese momento, es gobernador de ahí, en Jerusalén, llamado Sesbazar. ¿Quién es este Sesbazar? En el capítulo 1, en el verso 8, también se nombra a este hombre, dice el capítulo 1, lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Bueno, y dice que era el gobernador. En ese momento Sesbazar era el gobernador de esta provincia de Judea, donde estaban reedificando el templo. Pero ya se le menciona desde el capítulo 1. Muchos creen que Sesbazar es Zorobabel.
Es el mismo personaje. Porque en ambos se les menciona como gobernadores. Ambos se les menciona en la escritura, en Esdras, que ambos echaron cimientos del templo. Nada más que, si ustedes recuerdan, cuando los babilonios se llevaban cautivas a la gente, querían hacerles perder, digamos, toda su idiosincrasia, todas sus costumbres, toda su religión, e incluso llegaban a cambiarles nombres. ¿Se acuerdan que a Daniel le cambiaron el nombre, a sus amigos de Daniel le cambiaron los nombres? Les quitaron sus nombres hebreos y les pusieron nombres babilónicos. Y muchos creen que este Sesbazar era el nombre babilónico que le pusieron a Zorobabel. Y que va a jugar un papel importante aquí, porque miren, menciono esto porque Zorobabel es el personaje importante en esta etapa de la reconstrucción del templo. ¿Sí? Él es el que regresa con el primer contingente de 50,000 a reedificar, pero es ese personaje que durante 16 años no se sabe nada de Zorobabel. ¿Qué le pasó? ¿A dónde estuvo? Se quedó ahí en Jerusalén, en donde ya se habían acomodado los que habían retornado del cautiverio. Se regresó a Babilonia, donde a lo mejor también tenía una casa. Y cuando viene el desánimo a la vida de cualquiera, necesitamos que entonces empiecen a funcionar personas con ministerio, y estos son los profetas. Porque los profetas van a provocar en la gente que el Espíritu de Dios nos vuelva a levantar, y que por medio de ellos entonces se reanude lo que nosotros estemos suspendiendo en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Entonces aquí es donde entran estos dos profetas que menciona el primer versículo del capítulo 5. Dice: profetizaron Ageo y Zacarías. ¿Quiénes fueron Ageo y Zacarías? Bueno, existen dos libros con el nombre de estos dos profetas. Son dos profetas de Dios catalogados entre los profetas menores, y que cada uno escribió su libro. El libro de Ageo es muy cortito, el de Zacarías es más largo. Los primeros 6 capítulos de Zacarías hablan acerca de este retorno a la reconstrucción del templo, y todo el libro de Ageo habla sobre eso. Vamos tantito al libro de Ageo, no pierdan ahí Esdras, está casi al final. 3 libros antes, al final del Antiguo Testamento. Y fíjense, los primeros 4 versículos nos van a hablar de la forma en que profetizó Ageo y cuál era su carga de él, y lo que Dios le había pedido que hablara al pueblo, ese pueblo desanimado, ese pueblo que había abandonado la obra de reconstrucción y que se había concentrado ya otra vez en su lugar donde estaban viviendo ellos, y le estaban dando más importancia a sus propias casas que al templo de Dios. Y entonces Ageo tiene que levantarse y dice: en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, y esto es lo que les decía Ageo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para ustedes tiempo, para ustedes de habitar en sus casas artesonadas, y esta casa está desierta. Fíjense, hace el contraste. Ageo dice: ustedes están viviendo en casas bien adornadas, están esmerándose por ponerle detalles, arreglarlas bien, con madera, con todo lo que tiene un artesano. No se le llamaban antes decoradores, en fin, eran artesanos, artesonadas sus casas. De eso están preocupados, y el templo de Dios sigue en ruinas. Y ustedes ya se conformaron a esa vida.
Dice, no es posible que estén así. Y después les dice en el verso 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos. Mediten bien sobre sus caminos. Y Ageo viene y despierta al pueblo, sobre todo despierta a los líderes, porque para que haya un cambio, para que se reinicien las cosas, para que se reedifiquen muchas cosas, tiene que empezar también por alguien. Y el líder es el responsable de jalar a los demás. Alguien dijo, si tú te dices líder pero nadie te sigue, entonces no eres líder. Y Zorobabel era el que estaba desanimado. El sacerdote Jesúa estaba también desanimado, no estaba cumpliendo su función sacerdotal porque no había templo. Imagínense ahora que nos cerraron. No sé si en algunos lugares muchos pastores no han hecho nada porque pues no tienen templo. Está cerrado, ¿qué podemos hacer? Era el caso de el sacerdote Jesúa. Y ahí sí literalmente el templo servía para hacer holocaustos, que era parte de la función del sacerdote. Si no había templo, pues no había chamba para el sacerdote. Y si no había chamba para él, pues él comía de las porciones que de los holocaustos le correspondía una parte a él. Pues 16 años estuvieron así, y nosotros también, al igual que como el Ageo despertó al pueblo y le dijo, mediten en sus caminos, nosotros tenemos que meditar en nuestros caminos. ¿Cómo estamos? ¿Hay algo que te ha desanimado? ¿Hay alguien que en lo largo de su vida de creyente le ha desanimado? Digo, a mí sí. ¿Ustedes nunca se han desanimado? Siempre han estado bien fervientes en el Señor. Miren, porque se van a presentar cosas. Nos hablaba Beto de los enemigos que vamos a encontrar. Y eso es muy real. Pero a veces la palabra de una sola persona o de un solo profeta quizás no haga eco. Otra pregunta. ¿Ageo y Zacarías profetizaron al mismo tiempo? ¿Sí? Porque dice allá en Esdras que tanto Ageo como Zacarías son los que se levantaron a profetizar e hicieron que el pueblo reanudara la obra. Pero no solo hicieron eso, dice después que ellos fueron a trabajar a la obra de reconstrucción. Porque esos son los verdaderos siervos de Dios. ¿Sí? No los que dicen que se hagan las cosas, sino los que hacen también las cosas. Por eso es que Jesús atacó a los fariseos y a la gente les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque dicen y no hacen. Y entonces Ageo y Zacarías decían lo que tenía que hacer el pueblo. La reconstrucción tenía que volverse a comenzar, y ellos dijeron, y nosotros ayudamos, nosotros metemos nuestras manos, levantamos piedras, llevamos cal, arena, lo que haya necesidad de hacer, y nosotros lo hacemos. Entonces se supone que ellos dos mismos participaron en eso, pero ¿profetizaron al mismo tiempo? Ya les di más datos. ¿Sí? Ya Aarón diferenció un poquito. ¿En el mismo año? ¿Con qué diferencia de tiempo profetizaron? 2 meses. Muy bien, Aarón. Fíjense, verso 1 de Ageo, del capítulo 1, dice, en el año segundo ¿de quién? De Darío. En el mes sexto. Bríncate 2 hojitas más y llegas a Zacarías. Verso 1 del capítulo 1 dice, en el 8º mes, el otro era en el 6º mes, dice, en el 8º mes del segundo año de Darío. O sea, está hablando del mismo año, segundo año, pero uno empezó a profetizar a Ageo en el 6º mes
Y Zacarías viene y confirma la profecía de Ageo 2 meses después. Y dice, sí, así como está diciendo Ageo, yo también digo, Jehová dice así. Y también mueve a Zorobabel, mueve a Jesúa, ¿sí? Y entonces la obra vuelve a iniciarse. Y dice, y ellos participan ahí. Y es necesario que a veces alguien, hermanos, nos despierte. Cuando nosotros empezamos a caer en la rutina, en la monotonía, en la religiosidad de estar viniendo a este lugar solo por costumbre, y empezamos a enfriarnos poco a poco, y quizás ya no levantamos ni las manos y a veces ni cantamos, y a veces no consideramos la Escritura, y a veces estamos aquí pensando en otra cosa. Necesitamos que alguien venga y nos sacuda. Aquí Ageo y Zacarías hicieron su función. Dice, e hicieron que se levantaron, verso 2 de Esdras, que se levantaran Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios, la que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Metían sus manos los profetas de Dios. Y entonces aquí ya cambia un poco el escenario, porque aparecen ahora unos nombres. Acuérdense que han pasado 16 años. Atrás vimos a otros personajes que hicieron que la obra se detuviera, pero en 16 años ha cambiado. Y los reyes persas ponían también gobernadores para que estuvieran controlando las provincias que dominaban ellos. Y entonces había un gobernador que habían puesto los persas. Dice, en aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río. Era un gobernador persa que lo había puesto el rey, y también Setar Boznai y sus compañeros. Todos ellos tenían que mantener el orden que el mismo imperio persa pedía que ellos ejercieran con ese cargo que les asignaban. Dice, entonces cuando vieron que se estaba haciendo algo que durante 16 años no se hizo, bueno, ellos se alarmaron. Bueno, estos cuates, ¿quién les dio chance? No tenían la misma actitud de los otros. Aquellos malévolamente querían detener la obra, sí, como un instrumento de Satanás, aunque Satanás a veces puede hacerlo de manera disfrazada. Pero ellos, cuando están viendo que se está reconstruyendo el templo, van y preguntan, ¿quién les ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ya habían avanzado un poquito. Al menos los muros ya estaban levantados, tenían madera, ¿sí? Algo se veía de la obra. Y además les preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Querían identificar a los líderes. Pero fíjense lo que dice el verso 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. Qué bonito, ¿no? ¿No te gustaría que los ojos de Dios estuvieran sobre ti? Cuando tú estás haciendo lo que Dios te pide, cuando respondes al llamado de parte de Dios. Es precioso esto, ¿no? Fíjate, en segunda de Crónicas 16:9, dice el versículo 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él, para con Dios. Los ojos de Dios, que los ojos de Dios estén puestos sobre los ancianos, y no se refiere a los que gobiernan en la iglesia, sino a la gente que es fiel, que se ha mantenido, ¿sí? Y que está dispuesta a poner su esfuerzo para hacer lo que Dios les está
pidiendo. Y cuando los ojos de Dios están puestos sobre alguien, no hay nadie que lo pueda tocar. El día de ayer estuvo con nosotros un pastor que hace 3 meses salió de la cárcel. 24 años tuvo, ¿eh? 21. Pero se hizo pastor allá adentro. Varias veces planearon matarlo adentro. Y él confiado nos decía: que me guarda es el Señor. Él me protegió. Nicky Cruz cuenta, Nicky Cruz fue un drogadicto, pandillero en Nueva York, que le compartió David Wilkerson le compartió el evangelio y Nicky Cruz lo iba a matar. Y tirado en el piso con el puñal, Nicky Cruz, que lo iba a apuñalar, le dijo Wilkerson: aunque tú me cortes en cachitos, cada pedacito de mi ser te va a estar diciendo que Cristo te ama. Y eso lo dejó impactado, ya se quedó con el puñal así, lo tiró y se echó a correr. Después llegó a la iglesia de Wilkerson, Nicky Cruz, y rindió su vida al Señor. Pero como sucede a veces hoy en nuestros días, alguien que se mete en las mafias, es difícil salir de ahí. Y todos los pandilleros con los que anduvo Nicky Cruz, él les empezó a compartir. Y después ellos dijeron: la verdad, este cuate ya se le botó, nos va a delatar. Y planearon matarlo. Y un día que Nicky Cruz asistió a una reunión de la iglesia, salió de la reunión, se iba hacia su casa como acostumbraba solo, y esa noche habían planeado sus ex pandilleros matarlo. Iban varios para matarlo, pero no le pudieron hacer nada. Eso lo narra Nicky Cruz, dice: ¿cómo me enteré yo de esto? Dice: porque después ellos se convirtieron y me lo contaron. Dice: esa noche que íbamos a matarte, cuando íbamos ya a matarte, dice, venían como 200 hombres contigo, todos vestidos de blanco. Dice: y no, ya no te hicimos nada. Dice: ¿cuándo? Yo nunca he andado con gente. No, venían como 200 hombres vestidos de blanco todos. Dice: yo iba solo. Dice el libro de Hebreos que los ángeles de Dios están para ministrar a favor de los hijos de Dios, para cuidarnos y protegernos. ¿Se acuerdan la historia de Eliseo y su siervo Giesi? Que cuando están ahí en el campamento, ellos dos solitos, el ejército sirio los rodea, todo el ejército, porque saben que ahí está Eliseo, y el rey dice: atrapémoslo. Y todos lo rodean. Y entonces el siervo sale y espantado dice: mi señor, estamos rodeados por los sirios, son miles. ¿Y qué le dice Eliseo? No te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y hace una oración a Dios. Señor, le dice: permítele que abra sus ojos mi siervo y pueda ver. Y en eso Dios le permite a Giesi abrir los ojos y ver, y estaba rodeado todo eso de ángeles. Bueno, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Y mira, no dejes que nada haga cesar la obra de edificación que Dios está haciendo en tu vida. Que nada te separe de la iglesia, ni el trabajo, ¿sí?, ni tus familiares, porque van a venir esos ataques.
A lo mejor te va a decir tu mamá: mi hijo, tanto que me esforcé en yo instruirte en esta religión. Mi abuelo, mi papá, yo, y ahora tú, y ahora vas a andar con esos aleluyas. Algunos hermanos yo he escuchado que les han dicho: preferiría verte como estabas antes, borracho, drogadicto, en lugar de haber cambiado de religión. Dice Val que sí. Y van a empezar a atacarnos, a chantajearnos. Bueno, de alguna manera ellos querían que detuvieran la obra, pero dice, no les hicieron cesar con todas las preguntas que les hicieron, con todo lo que querían investigar de ellos, sino que hasta que fuera o hubiera una respuesta por carta de lo que estaba pasando. Y entonces se dedicaron a hacer una carta, tanto Tatnai, gobernador, como Setar Boznai y todos sus compañeros gobernantes que estaban al otro lado del río. Entonces mandaron una carta al rey Darío y le enviaron carta, y así estaba escrito en esta carta. ¿Sí? Miren, estos eran muy diferentes a los otros. Había, digamos, ciertos valores en ellos, porque no estaban haciendo tramposamente las cosas, sino estaban realizando su trabajo. Querían que las cosas estuvieran claras. Y pues, si alguien tenía que dar una respuesta, tenía que ser el rey. Porque fíjense la forma en que ellos se expresan. Y entonces le enviaron una carta al rey, y así estaba escrito: al rey Darío, toda la paz, rey, toda la paz a ti. Un saludo de paz al rey. Y le dice: sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, y fíjense cómo se expresan de Dios, a la casa del gran Dios. Del gran Dios. Porque había muchos dioses. Acuérdense que ya estuvimos diciendo que los samaritanos sí adoraban a Dios, pero también a muchos otros dioses. Y entonces estos gobernadores destacan por encima de todos los dioses que hay, dice, al gran Dios, dándole un lugar especial a nuestro Dios. Dice: a la casa del gran Dios, la cual estos hombres están edificando con piedras grandes, y en los maderos están ya puestos en las paredes, y la obra se está haciendo prisa. Quiere decir que estaban ya diligentes los que habían regresado. Ya bastaba 16 años de estar sin hacer nada, y ahora querían retomar las cosas, y las tomaron con todo el entusiasmo, y la obra iba avanzando rápidamente. Y entonces les preguntamos a los ancianos, diciéndoles: ¿quién les dio orden de edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también preguntamos sus nombres para hacértelo saber por escrito, los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y fíjense la respuesta que dan los que están reedificando: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Qué bonito, ¿no? Es un título que Pablo usa mucho. Dice: yo, Pablo, siervo del Señor, esclavo del Señor. ¿Sí? Si acaso se nombró apóstol, dice apóstol puesto por Cristo. O sea, no se autonombró él. Y aún él dice que estaba dispuesto a renunciar a sus derechos como apóstol, ¿sí? Todo por servir a Cristo, dice. Y todo lo que tuve antes, hoy lo tengo por basura, por conocer a mi Señor. Se ve o se destaca en ellos una humildad en cuanto a su respuesta, porque ni siquiera dan los nombres. Zorobabel pudo haber dicho: yo soy Zorobabel, o soy Sesbazar, si era el nombre caldeo, y soy gobernador de aquí. Tú también eres gobernador. Tatnai, somos colegas, ¿no? Así le harían hoy, ¿no? Pues, por ejemplo, dice López Obrador allá al Biden:
Estamos a la par, ¿no? Tú presi, yo presi, ¿no? ¿Sí? Tú eres el gober precioso, yo soy el gober feo, ¿no? Pero somos gober, ¿no? Los dos. Pues no, ellos no apelan a eso. Se presentan como siervos del Dios del cielo y de la tierra. Y dicen, y estamos haciendo esta obra, esta casa, porque muchos años antes atrás esta casa había sido edificada y la terminó el gran rey de Israel. ¿A qué rey se refiere? Esa sí está fácil, ¿no? ¿A qué rey se refieren de la casa que terminó el gran rey de Israel? A Salomón. Primera de Reyes 6, versículo 1. Primera de Reyes 6:1, ahí dice que Salomón, el que termina esa casa. Pero ellos también reconocen que todo lo que les ha pasado a lo largo de la historia hasta ese momento tiene un motivo. Dice, mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Y eso ya lo estudiamos, ¿sí? En el año 586 finalmente, ¿sí?, es atacada la ciudad de Jerusalén, es destruida la ciudad, son llevados cautivos, ¿sí?, mucha gente hacia Babilonia, y la ciudad queda destruida, el templo queda destruido, y ellos reconocen, ¿sí?, no son ellos los que hicieron eso, pero no eximen la culpa. Dice, nuestros padres, ellos hicieron eso. Y nosotros estamos también pagando las consecuencias, pero queremos rectificar, queremos volvernos a Dios. ¿Se acuerdan lo que Dios dijo ahí en Isaías 55? No me acuerdo si es el verso 8. Se dijo Dios, deje el impío su camino y vuelva hacia Jehová, el cual es amplio en perdonar, y al Dios vuestro. Entonces ellos están reconociendo esto y no evaden la responsabilidad que también sus padres tuvieron y que ellos tienen, y reconocen de dónde vino esta calamidad, por qué la casa fue destruida. Pero también aclaran, pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden de que esta casa de Dios fuese reedificada, y amparados en ese decreto de Ciro, por eso nosotros estamos volviendo a reedificar esto, porque Ciro ya lo había dicho años atrás, como 20 años atrás, lo había dicho Ciro. Y entonces ellos están apelando a eso, dan una respuesta. Bueno, esta carta la están enviando ellos al rey Darío, el gobernador Tatnai, y simplemente están narrando lo que les respondieron los judíos. Dice, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaban en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar. Me brinqué el verso 13. Dice, pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden de que esta casa de Dios fuese reedificada. Les tengo otra pregunta. Dice el verso 13, en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, y luego dice que es Ciro, rey de Persia. Por fin, ¿es rey de Persia o es rey de Babilonia? Sí, aquí en el versículo 13 dice que es Ciro, rey de Babilonia, o era Nabucodonosor. Bueno, Nabucodonosor fue muchos años antes de Ciro, pero Ciro va y lo derrota a los babilonios. ¿Y por qué Ciro, si era persa, ahora la escritura dice que era rey de Babilonia?
porque llegó a Babilonia. ¿Y eso sucede en Babilonia? Acuérdense que yo soy muy preguntón, porque yo mismo me pregunto esto. ¿Por qué era rey de Babilonia? Muy bien, Leti. Generalmente un rey cuando conquistaba otro reino, su reino se extendía hasta ese lugar y se convertía en rey de ese lugar también. Por eso decir rey de Babilonia era cuando ya la había conquistado, era parte de su territorio conquistado, aunque seguía siendo él un persa, un medo persa, ¿sí? Pero sus dominios se iban extendiendo y por eso aquí le nombran rey de Babilonia, nada más como una forma de expresarse, pero es el mismo Ciro que conquistó a Nabucodonosor o conquistó Babilonia y ahora se adjudica el título de rey de Babilonia, pero es rey también Ciro de Persia, ¿sí? Y este rey dio todas estas órdenes de que todo lo que había sido llevado de Jerusalén a Babilonia, todos los tesoros del templo, todos los utensilios que se usaban en el templo, fuesen regresados, ¿sí?, al templo de Jerusalén y fueron entregados a este gobernador Sesbazar, que dijimos que pudiera ser Zorobabel, a quien había puesto por gobernador. Y ya les dijo: tomen todos esos utensilios, llévenlos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este hombre, este gobernador Sesbazar, vino y puso los cimientos de la casa de Dios, que aquí es donde les digo que dice también que puso los cimientos, igual que en otra parte dice que fue Zorobabel quien puso los cimientos, ya lo vimos en capítulos anteriores, y puso los cimientos de la casa de Dios, las cuales está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey le parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está en Babilonia, si es que es así, que por el rey Ciro había sido dado esta orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Y van a los archivos de Babilonia, de Persia, y se dan cuenta que efectivamente Ciro dio esa orden. Así que la obra ya no se detiene, ya no hay impedimento, y estos hombres respetan el decreto de Ciro. Por eso les decía, eran otros opositores, pero no como los primeros. Había un cierto respeto, unos ciertos valores, ¿sí? Y una vez que el rey Darío dice, efectivamente así fue como dijo Ciro, y ahora sí que no se puede violar ese decreto que dio Ciro, continuémoslos para honrar la memoria aún de Ciro, déjenlos que terminen de reedificar, y dice que en 4 años se terminó lo que se suspendió durante 16. ¿En dónde dice eso? En la Biblia, hermanas. No les voy a decir dónde, se los voy a dejar de tarea, porque la otra vez le dejé la tarea y un hermano me dijo: hermano, nunca nos preguntó la tarea. Pues es que después subió Beto aquí y Beto no preguntó mi tarea. Les voy a dejar que me investiguen en la Biblia dónde está esos 4 años en los que se terminó el templo a partir que empezaron la reedificación. ¿Les doy pistas? Solo les voy a dar 4 libros: Esdras, Nehemías, Ageo o Zacarías, para que lean los 4. Ahí van a encontrar la respuesta.
¿Sale? Les queda de tarea. Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías. En cualquiera de esos lo van a encontrar. ¿Sí? Y textual dice, en 4 años la obra fue terminada. Así que este es el capítulo 5 y todo lleva después una secuencia, porque el capítulo 6 es continuación de este 5, ¿sí? Porque ya van a ver el decreto que dio después Darío en cuanto a esto, cuando una vez que logran ver que los registros efectivamente son así como dijeron los judíos, Ciro les permitió regresar y Darío continúa todo esto. Este Darío es el que ya vamos a encontrar, este rey medo-persa, es el que encontramos también en el libro de Daniel, aquel que vivió el episodio con Daniel cuando fue echado al foso de los leones. Era un buen rey también Darío, cuatacho de los judíos, los apreciaba. Y bien, basado en el versículo que leíamos de los ojos de Dios estaban puestos sobre los ancianos, hermanos, pidámosle a Dios que también Él nos dé su gracia y que Dios mantenga sus ojos fijos sobre nosotros. Miren, tendremos que enfrentar muchas circunstancias difíciles, la cosa no está fácil y no me refiero a la pandemia, me refiero a otras cosas más graves. En todo lo que viene como la corriente de este mundo, el misterio de iniquidad que se está levantando, toda la forma en que la iglesia va a ser atacada, la familia, ¿sí? Cómo van a querer desviar de los valores cristianos a la gente. Y ahora es cuando más necesitamos que los ojos de Dios estén puestos sobre nosotros y tener que hacer lo que nos corresponde, no solo reedificar nuestras propias vidas, quizás tener que ir a reedificar allá afuera algunas otras cosas y estar peleando y estar luchando porque los principios de Dios sean sostenidos y que la verdad de Dios no se tergiversen. Pero esa es la labor de la iglesia, por eso Jesús dijo, ustedes, nosotros, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Y Pablo concluyó después también diciendo, brillen como luminares en medio de una generación perversa. Entonces, la iglesia tiene una labor que desarrollar y tenemos que seguir reedificando. Muchos quizás ya Dios nos dio la gracia de reedificar nuestra propia vida, pero ahora es tiempo de reedificar la de otros quizás y allá afuera de reedificar otras cosas. Así que tengamos valor, Dios está con nosotros. Oremos. Gracias, Señor, te damos, porque a través de tu historia que está plasmada en tu palabra, nos das aliento. Y al saber que tú eres un Dios inmutable, que no cambias, que tu misma palabra lo declara, que eres el mismo ayer, eres el mismo hoy y serás el mismo mañana, que ni siquiera hay una sombra de variación en ti y que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. Señor, derrama sobre tu iglesia tu bendición, haznos firmes en la labor que nos has encomendado. No permitas que en cada uno de nosotros entre el desánimo, Señor. Sacúdenos por medio de otros hermanos, de tus profetas, de tus ministros. Señor, esta obra no se puede detener. Tú mismo declaraste que las puertas del Hades no prevalecerían contra tu iglesia y que no hay nada que la pueda detener. Señor, queremos ser parte de ese fluir de tu iglesia. Queremos caminar juntos
fluir nosotros juntos en el mismo espíritu y poder concluir la obra que tú nos has encomendado. Gracias, Padre, te damos, porque sabemos que estás con nosotros, porque esa fue tu promesa. Tú estarías, Jesús, con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por Él, por Jesús, te damos gracias, Dios. Amén.